Vamos a resolver la evaluación de dinámica. El primer ejercicio nos dice que hay una caja de masa 70 kilogramos apoyada sobre un plano horizontal y que sobre la caja se aplica una fuerza externa, Fe, la cual provoca un aumento de velocidad de 17 metros por segundo a 27 metros por segundo y que dicho aumento de velocidad se produce con un desplazamiento de 250 metros. Nos piden que realicemos un esquema completo de la situación. En el esquema, si nos dicen que hay un plano horizontal, hacemos el plano horizontal. La caja, inicialmente con una velocidad, ¿sí? Velocidad inicial. La caja después está en otra posición, con cierta velocidad final. Esa caja sufre un desplazamiento sobre la caja, actúa una fuerza, la nombra fuerza E, fuerza externa, y obviamente se produce para el mismo lado que para la fuerza una aceleración. Al igual que en todos los ejercicios de cinemática, esto tiene que tener un sistema de referencia, todo se desplaza en el eje X. Lo que nos faltaría indicar es para dónde vamos a considerar positivo, que como todo va para la derecha, lo más simple es simplemente indicar positivo hacia la derecha. En cuanto a esquema, ahí estaría toda lo que sería la parte esquemática. Sería conveniente escribir toda la información que tenemos, además, el valor de la velocidad inicial, 17 metros por segundo, el valor de la velocidad final, 27 metros por segundo, el valor del desplazamiento, 250 metros, y la masa de nuestra caja, que es de 70 kilogramos. Eso sería el esquema totalmente completo en el cual indicamos para dónde vamos a considerar positivo, mostramos que hay una aceleración, mostramos que hay una velocidad inicial, una velocidad final, un desplazamiento y una fuerza externa actuando, que es toda la información necesaria para poder resolver. Después nos piden que calculemos la aceleración del cuerpo. La aceleración del cuerpo no es parte de dinámica, sino que es cinemática, porque tenemos el desplazamiento, las velocidades final e inicial. Lo que tenemos que aplicar es, como no tenemos el tiempo, es la ecuación independiente del tiempo. La ecuación independiente del tiempo, esto vamos a separarlo, nos dice que 2 por la aceleración por el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Todos los valores, aceleración, distancia y las velocidades son positivos porque todos van para la derecha, que lo indicamos acá. Esto es que 2 por la aceleración que queremos averiguar por los 250 metros va a ser igual a la velocidad final, 27 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, 17 metros por segundo, todo esto al cuadrado. La aceleración va a ser igual a 27 menos 17, esto es al cuadrado y esto también al cuadrado. La unidad queda metro cuadrado, segundo al cuadrado, dividido 2 y dividido también 250 metros. Esto después se simplifica el metro con el segundo y el resultado final de la aceleración nos va a quedar en metro por segundo al cuadrado. Vamos a hacer la cuenta con la calculadora. Esto es 27 al cuadrado menos 17 al cuadrado, y a ese resultado lo dividimos por 2 y también lo dividimos por 250. El resultado me queda 0,88 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí empieza la parte de dinámica.
porque nos preguntan cuál es la fuerza que actúa sobre el cuerpo para provocar esa aceleración. Entonces ahora sí tenemos que plantear dinámica. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En el esquema podríamos ya también agregar, no es totalmente obligatorio, el peso y la normal, que están presentes, pero matemáticamente no nos generan ninguna modificación. Cuando acá hacemos la sumatoria de fuerzas, las fuerzas que actúan son la fuerza externa, la normal y el peso. Pero normal y peso se cancelan, como van en lo mismo y una va para arriba y otra va para abajo. La suma de esas dos fuerzas da 0. Cuando hago la sumatoria de fuerzas, la única fuerza total que tengo es la fuerza externa. Esta fuerza externa va a ser igual a la masa, que es 70 kilogramos, por la aceleración que acabamos de calcular, que es 0,88 metros por segundo al cuadrado. El valor, entonces, de la fuerza externa, tenemos que hacer esa cuenta, es 0,88 por 70. Esto da 61,6 Newton. La fuerza externa $61,6 Newton. Después nos pide que realicemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y acá sí tenemos que indicar, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre del único cuerpo que tenemos. Tenemos el cuerpo, todos los cuerpos tienen masa, y por el hecho de tener masa, en el planeta Tierra tiene peso. El peso es un vector, lleva la flechita sobre el nombre. Como está apoyado en el piso, aparece la normal. Peso y normal son iguales. Deberíamos guardar una equivalencia. El largo del peso y el largo del vector peso y el largo del vector normal deberían ser iguales, como para que quede claro que son iguales. Y tenemos la fuerza externa. Todos son vectores, todos llevan la flechita sobre el nombre. Todos los vectores llevan en el nombre la flecha. Ese es el diagrama de cuerpo libre completo. Ahí se termina el ejercicio 1, que tiene estas 4 preguntas. El ejercicio 2 también nos pide que realicemos un esquema completo de la situación. Nos dan un primer esquema e igualmente nos piden que hagamos el esquema completo. Nos dicen que el cuerpo C cuelga a la izquierda de una polea, el cuerpo B se encuentra sobre una superficie horizontal sin rozamiento y que ambos están unidos por la misma soga de masa despreciable. Es conveniente indicar que la soga sin masa, podemos también indicar que la polea no tiene masa. Lo que sí es necesario, igual que en los ejercicios de cinemática, es que indiquemos el sentido positivo, el sentido hacia el cual nosotros vamos a considerar positivo, lo podemos indicar positivo hacia abajo y hacia la izquierda, o el sentido antihorario hacia la izquierda positivo todo, el giro positivo. Recordemos, hacia la izquierda o hacia la derecha según cada uno quiera, eso no es obligatorio que sea positivo hacia abajo. Si hacemos un análisis muy breve, vemos que todo esto acelera, ¿sí?, por el cuerpo C. El cuerpo B no tira ni para la derecha ni para la izquierda, entonces no va a acelerar hacia
la derecha esto, ya vemos que va a acelerar hacia la izquierda, nos conviene poner positivo para la izquierda. Tiene que figurar entonces el sentido positivo, tiene que figurar que va a existir una aceleración. Es conveniente indicar las fuerzas que están actuando, la tensión de la soga, el peso del cuerpo C, el peso del cuerpo B. Tiene que estar completo el diagrama y colocamos también los valores de las masas. Luego lo que nos piden es calcular la aceleración del sistema. Como nos piden también que realicemos los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos vinculados, yo voy a hacer una de las posibilidades, uno de los métodos, que es, dibujamos los diagramas de cuerpo libre, hacemos el diagrama cuerpo libre B y hacemos el diagrama cuerpo libre C. En el cuerpo B tenemos el peso, que lo tienen absolutamente todos los cuerpos en el planeta Tierra, que lo llamamos peso B para diferenciarlo del peso C, porque los dos cuerpos van a tener peso, pero seguramente van a ser distintos los valores del peso B y del peso C, entonces los llamamos con nombres distintos. Como son vectores, van con la flecha de vector. En el cuerpo B, por estar apoyado, aparece la normal. En este caso la podríamos llamar simplemente normal o le ponemos normal B. En el cuerpo C no hay normal porque no está apoyado. Lo que sí aparece es la fuerza de la soga hacia arriba, que en este caso la estamos llamando tensión. Y en el cuerpo B, además, también aparece la fuerza de la soga hacia la izquierda. En los diagramas de cuerpo libre no hace falta que aparezca nada más. Yo lo que voy a agregar, porque me ayuda para las cuentas, es para dónde consideramos positivo. Nosotros consideramos positivo acá, hacia la derecha, y acá positivo hacia abajo. Eso sería optativo, no hace falta, no es totalmente necesario que figure el sentido positivo para dónde es. En base a los diagramas de cuerpo libre, podemos ahora escribir las ecuaciones de Newton. Esto es, sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración para cada uno de los diagramas de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre B, como es positivo hacia la izquierda, me queda tensión, recordemos, normal y peso, normal, B y peso B son iguales, entonces son iguales de sentido contrario, una es positiva, la otra es negativa, no importa cuál consideramos positiva y cuál negativa. Cuando las sumo, cuando hago las sumas de las fuerzas, se cancelan peso B con normal B, así que matemáticamente no hace falta que las tenga en cuenta. Lo único que me importa es tensión igual a la masa. ¿La masa de quién? De B. La masa de B por la aceleración. En el diagrama de cuerpo libre C, positivo para abajo, así que me queda que el peso C menos la tensión, porque va para el lado contrario de los positivos, es igual a la masa C por la aceleración. Para calcular la aceleración, puedo sumar miembro a miembro, me queda, sumo del lado de la izquierda del igual con el lado de la izquierda del igual, me queda T más peso C menos T igual. Y ahora sumo del lado de la derecha. Masa B por A más masa C
por A. De este lado puedo sacar A como factor común. Y de este lado, tensión, se cancela esta tensión que está sumando, se cancela con esta tensión que está restando. Así que me queda que el peso C es igual a la masa B más la masa C multiplicado por la aceleración. Y como lo que quiero averiguar es la aceleración, me queda que es igual al peso C sobre la masa B más la masa C. La aceleración entonces queda el peso C, teníamos mal la masa, 45 kilogramos. El peso de C lo saco con la masa de C por la gravedad. Nosotros gravedad, para facilitar, usamos 10 metros por segundo al cuadrado. Así que el peso de C es simplemente 450 newton. 450 newton partido en la masa de B más la masa de C, la suma de las masas, 120 kilogramos. Hacemos la cuenta con la calculadora. 450 newton dividido 120 kilogramos nos da 3,75 metros por segundo al cuadrado. Aceleración. Eso es lo primero que nos pedían después de hacer el diagrama. Además de la aceleración, nos piden la fuerza que tiene que soportar la soga. Una vez calculada la aceleración, la fuerza, lo único que tenemos que hacer, la fuerza en la soga es reemplazar en una de las ecuaciones o en las dos para verificar. La tensión va a ser igual a la masa de B, 75 kilogramos, por la aceleración, 3,75 metros por segundo al cuadrado. Esto nos dice que la tensión es igual a 75 por 3,75. Esto da 281,25 newton. La tensión y vamos a verificar con esta fórmula. El peso de C, 450 newton, menos 281,75 newton, tiene que ser igual a la masa de C, que es 45 kilogramos, por 3,75 metros por segundo cuadrado. 450 menos 281 nos da 168,75. Esto tiene que ser igual a 45 por 3,75. $168,75. Verifica. Así que los cálculos están bien hechos. Por último nos pide la velocidad del móvil luego de 5 segundos. Esto es cinemática. La velocidad final, como esto parte del reposo, va a ser igual a la aceleración por el tiempo, así que la velocidad final es 3,75 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos. Entonces la velocidad final simplemente es esa cuenta, 3,75 por 5, la velocidad final es de 18,75 metros por segundo. Tenemos un esquema en el cual nos muestran tres cuerpos. Por lo que nos muestran, la idea es que los tres cuerpos son distintos. Sobre el primero de los cuerpos
actúa una fuerza F. Es la única fuerza externa que hay actuando sobre los cuerpos. La fuerza F actúa sobre el cuerpo 1 está en contacto con el cuerpo 2 y el cuerpo 2 está en contacto con el cuerpo 3. Nos piden que realicemos los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos y que indiquemos cuáles son los pares de interacción, las fuerzas de interacción. Vamos entonces con diagrama cuerpo libre 1, el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. El cuerpo 1 tendrá una masa 1 y esa masa 1 generará un peso que es conveniente que lo identifiquemos como peso 1 en este caso, porque cuando pongamos el peso 2 no podemos poner en todos peso, 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 porque el peso 1 no va a ser igual al peso 2. Por estar apoyado en el piso, también tiene una normal. Esta normal va a ser igual que el peso 1, si queremos hacerlo más correcto, deberían tener el mismo largo, la fuerza peso 1 y la fuerza normal 1. También la identificamos como normal 1 porque va a ser diferente a la normal 2. Además, sobre este cuerpo actúa horizontalmente, vamos a cambiarle el color, esta fuerza externa F. Y como está en contacto con el cuerpo 2, nosotros empujamos al cuerpo 1, pero el cuerpo 1 recibe una fuerza del cuerpo 2. Nosotros empujamos el cuerpo 1 empuja al cuerpo 2 y el cuerpo 2 frena, ¿sí?, al cuerpo 1. Tenemos hacia la izquierda la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1. Este es el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1. Vamos con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Tenemos el cuerpo 2, que es más grande, no nos cambia mucho el tamaño. Tenemos el peso, ahora lo deberíamos llamar peso 2, porque no sabemos. Lo que digo es que no podemos a todos ponerle peso, simplemente la P de peso, porque no sabemos si son iguales. Lo más seguro es que sean diferentes. Tenemos entonces también la normal 2, porque el cuerpo 2 está apoyado en el piso, entonces recibe la fuerza que le hace el piso a este cuerpo. El cuerpo le hace una fuerza al piso, el piso le hace una fuerza al cuerpo. Esto es el piso. Peso 2 y normal 2 también son iguales. Dijimos que el cuerpo 1 está empujando al cuerpo 2, ¿sí?, hacia la derecha. Así que acá tenemos la fuerza que el cuerpo 1 le hace al cuerpo 2. Fuerza que el 1 le hace al 2. El cuerpo 2 está en contacto con el cuerpo 3. Así que el cuerpo 2 empuja al cuerpo 3 y recibe también una fuerza del cuerpo 3. El cuerpo 3 frena al cuerpo 2. Entonces tenemos hacia la izquierda una fuerza que el cuerpo 3 le hace al cuerpo 2. El cuerpo 3 frena al cuerpo 2. Y esas son todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre 2. Finalmente, tenemos el diagrama de cuerpo libre 3. Como todos los cuerpos tienen masa en el planeta Tierra, tiene peso. El peso es siempre hacia el centro de la Tierra. Peso 3. El cuerpo 2 está empujando al cuerpo 3 hacia la derecha.
esta es la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 3. Pero al cuerpo 3 no lo frena nadie, todos nuestros ejercicios son sin rozamiento. Entonces al cuerpo 3 no lo está frenando nada, simplemente está la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 3. Y la única fuerza que falta acá es la normal, porque este cuerpo también está apoyado en el piso. La normal 3. ¿Sí? Acá lo que podemos además indicar, no es obligatorio, es que la fuerza peso 1 es igual a la normal 1, solo que una de las dos es negativa, ¿no? Una es opuesta a la otra. Peso 2 es igual a normal 2, solo que una es negativa, son opuestas, son iguales, pero de sentido contrario. Misma intensidad, mismo módulo, misma dirección, están en la misma recta, pero sentido contrario. Y finalmente pasa lo mismo con la normal 3 y el peso 3. Son iguales, una es negativa, no importa cuál, son de sentido contrario. El ejercicio además nos pide que indiquemos cuáles son los pares de interacción. Ojo acá, peso 1 y normal 1 tienen la misma dirección, sentido contrario y tienen el mismo módulo, pero no son pares de interacción. Recordemos que los pares de interacción, cuando desaparece una de las fuerzas, desaparece la otra. Cuando aparece una de las fuerzas es porque aparece la otra. Además de que los pares de interacción tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido contrario. Y algo importantísimo es que actúan en cuerpos diferentes. Esto es, el cuerpo 1 empuja al cuerpo 2. El cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 2. El cuerpo 2 ejerce una fuerza sobre el cuerpo 1. Ahí está la interacción entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Si yo hago desaparecer el cuerpo 2, desaparece la interacción entre el 1 y el 2. Desaparece la fuerza que el 2 le hace al 1 y desaparece la fuerza que el 1 le hace al 2. Estos son los pares de interacción. Estas dos fuerzas aparecen por la interacción. La fuerza 21 y la fuerza 12 son de interacción entre el cuerpo 2 y el cuerpo 1. El cuerpo 2 interactúa con el 1 haciéndole la fuerza 21, la fuerza que el 2 le hace al 1. Y el cuerpo 1 interactúa con el 2 haciendo la fuerza 12, la fuerza que el 1 le hace al 2. Pares de interacción son entonces la fuerza 21 y la fuerza 12, o sea, la fuerza que el 1 le hace al 2 y la fuerza que el 2 le hace al 1. Y después, los otros pares de interacción son las fuerzas entre el 2 y el 3. La fuerza que el 2 le hace al 3 es igual a la fuerza que el 3 le hace al 2, nada más que están en sentidos opuestos, pero en la misma dirección y con la misma intensidad. Entonces, el otro par de interacción es la fuerza que el 3 le hace al 2 y la fuerza que el 2 le hace al 3. Este es uno de los pares de interacción y este es el otro par de interacción. Recordemos, si nosotros sacamos el piso, desaparece el piso. Eliminamos el piso, desaparecen todas las normales. La normal 1 desaparece, la normal 2 desaparece, la normal 3 desaparece, porque la normal es la fuerza que el piso le hace al cuerpo. La normal 1 es la fuerza que el piso le hace al cuerpo 1. Yo elimino el piso, ya no está más el piso, desaparece la normal 1. Pero el peso 1 sigue estando, porque el cuerpo, por más que yo lo tenga suspendido en el aire, si yo tengo el marcador
y lo suelto durante todo el recorrido, ¿sí? Durante todo el tiempo que esté en el planeta Tierra, en realidad el marcador tiene peso, no desaparece el peso. Yo lo tengo apoyado en un plano, está el peso que apunta para abajo hacia el centro de la Tierra y la normal que apunta hacia arriba, perfectamente alineado al peso. Si yo elimino el peso sigue estando. Normal y peso no son de interacción, no son una y la otra consecuencia es una de la otra. La normal es la interacción del cuerpo con el piso y el peso es la interacción del cuerpo con el planeta Tierra. Son las dos fuerzas de interacción del cuerpo con otros dos objetos. Del cuerpo con el piso, la normal, y del cuerpo con el planeta Tierra, el peso. Fuerza 32 y fuerza 23 son interacciones entre el cuerpo 2 y 3. Si elimino el cuerpo 2, desaparece la fuerza que el 3 le hace al 2 porque ya no hay cuerpo 2, y también desaparece la fuerza que el 2 le hace al 3. Esas dos fuerzas son de interacción porque aparecen por la interacción entre el cuerpo 2 y el cuerpo 3. De hecho, si los separo los cuerpos, si yo el cuerpo 3 lo pongo por acá, lo alejo, desaparece porque ya no hay más interacción. Hay que tener cuidado en el momento de la identificación. Estos no son pares de interacción. Esta no es par de interacción, esto no es par de interacción y esto no es par de interacción. Si se cumple que son iguales, esa igualdad se cumple. No son pares de interacción. Es lo que me pide el ejercicio, que indique cuáles son los pares de interacción. Vamos a resolver el último de los ejercicios. Nos dan un esquema general en donde nos muestran un cuerpo a la derecha de una polea y dos cuerpos a la izquierda de la polea. Nos dan la masa de cada uno de los cuerpos y nos piden que realicemos el esquema completo de la situación, que calculemos la aceleración, que hagamos los diagramas de cuerpo libre, calculemos la fuerza que debe soportar cada soga. Hay dos sogas. Y después que determinemos la distancia que recorre B luego de 2 segundos, considerando que parte del reposo. En el esquema tiene que estar toda la información necesaria como para poder resolver. Obviamente tiene que figurar el cuerpo A, el cuerpo B, el cuerpo C. Tiene que figurar que son dos sogas distintas. La soga que une a A con B no es la misma soga que une a B con C. Tenemos que identificarla de alguna forma. Le tiene que poner algún nombre. Lo más simple, soga 1, soga 2. Tenemos que indicar el sentido positivo que nosotros vamos a considerar para el resto del ejercicio. Lo pueden elegir arbitrariamente, pero lo tienen que indicar y tiene que ser válido para todo el resto del ejercicio. Positivo en este caso, nosotros ya sabemos, por las masas de B y de C, que la fuerza que tira del lado izquierdo es más grande que la que tira del lado derecho, por lo cual esto va a girar en sentido antihorario, por lo cual es más simple, no obligatorio, más simple, poner positivo para arriba del lado derecho y positivo para abajo del lado izquierdo. Esto gira en sentido antihorario. Es conveniente indicar que la aceleración va a ser, ¿sí? Esto acelera en sentido antihorario. Indicamos para dónde estamos tomando la aceleración. Indicamos el positivo. Y es conveniente ubicar las fuerzas, ¿no? El peso del cuerpo A, el peso del cuerpo B, el peso del cuerpo C y las tensiones de las sogas. Igualmente, solo esa información, las tensiones, las vamos a poner en el diagrama de cuerpo libre, pero el resto tiene que figurar, tiene que quedar clara toda la información. Nos piden los diagramas de cuerpo libre. Diagrama cuerpo libre A. Dibujamos el cuerpo A. Todos los cuerpos tienen masa. Por el hecho de tener masa, en el planeta Tierra van a tener peso. Así que este cuerpo tiene peso, que lo llamamos peso A, para diferenciarlo del peso del cuerpo B y el peso del cuerpo C.
No tiene normal porque no está apoyado al piso, no está apoyado en ningún lado. Así que lo otro que tiene es la fuerza de la soga, ¿sí? En este caso de la soga 1, así que la tensión 1. Esa sería la fuerza que B le hace a través de la soga. Ahí se terminó el diagrama de cuerpo libre de A. Lo que le podemos agregar que nos facilita a nosotros después el entendimiento es que vamos a considerar positivo para arriba. Vamos con el diagrama de cuerpo libre B. El cuerpo B, al igual que el cuerpo A, tiene su peso propio, que como no tiene por qué ser igual al peso A, no lo podemos llamar simplemente peso, le ponemos peso B, porque no es igual al peso A, son dos fuerzas distintas, entonces le tenemos que poner nombres distintos para diferenciarlos. Si tira para arriba la misma soga, así que acá tenemos para arriba la tensión 1, es la fuerza que A le hace a B. Estas dos son los pares de interacción. Si esta la podríamos llamar fuerza que B le hace a A y esta fuerza que A le hace a B, pero para facilitar ponemos en los dos casos tensión 1. Y en este caso el cuerpo B también está atado con la otra soga, con la soga 2. Entonces también tenemos hacia abajo, no importa más grande, más chica, porque todavía no sabemos los valores, la tensión 2, que es la fuerza que C le hace a B. Y como tampoco está apoyado en el piso, no tiene normal. Para facilitar, podemos poner que para abajo va a ser positivo. Y por último, el diagrama de cuerpo libre C. El diagrama de cuerpo libre C es bastante parecido al de A. Como tiene masa y estamos en el planeta Tierra, tiene peso, de nuevo, tenemos que diferenciar los tres pesos. Esto es peso C. Y está atado a una soga, ¿sí? A la soga 2. Así que tenemos la tensión 2. Esta es la fuerza que B le hace a C, la podríamos haber llamado FBC. Esta es la fuerza que C le hace a B, FCB. ¿Sí? Son pares de interacción, valen lo mismo, nada más que van en sentido contrario. Ahí se terminaron los tres diagramas de cuerpo libre. A este también le podemos poner que va a ser positivo, todo para abajo. Terminamos con los diagramas de cuerpo libre y el esquema. Uno de los métodos que habíamos visto para resolver era el de... Primero vamos a plantear sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y después vamos a ver el método de resolver directamente en forma matemática. Entonces lo que vamos a plantear es Newton en los tres diagramas de cuerpo libre. Newton dice sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Analizamos cada caso por separado. Tengo el cuerpo A, la suma de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo A va a ser igual a la masa A por la aceleración, que en este caso la podemos dibujar, está para arriba, ¿no? Acá habíamos dicho aceleración hacia arriba, acá aceleración hacia abajo, acá aceleración hacia abajo. Evaluemos el cuerpo A. Suma de las fuerzas igual a masa por aceleración. Dijimos positivo para arriba, así que tengo tensión 1 menos el valor del peso A igual a la masa A por la aceleración. No pongo aceleración A porque todos los cuerpos aceleran de misma manera porque están unidos por las sogas que son inextensibles. Esto es el diagrama de cuerpo libre de A. La fórmula que obtenemos del diagrama de cuerpo libre de A. Vamos con el diagrama cuerpo libre B. Positivo ahora es para abajo, así que tenemos T2 que suma más T2
más el peso B menos la tensión 1 igual a la masa. ¿Qué masa? La masa B, porque estamos analizando qué ocurre con el cuerpo B por la aceleración. Y con la aceleración, de nuevo, no pongo aceleración B porque los tres cuerpos tienen la misma aceleración, así que simplemente pongo aceleración. Esta es la fórmula que obtengo del diagrama de cuerpo libre B. Y en el diagrama de cuerpo libre C, como también es positivo para abajo, es más el peso de C menos la tensión 2 igual a la masa de C por la aceleración. Hay varios métodos para resolver esto, por igualación, por sustitución, por Gauss. Uno de los métodos más sencillos es sumar las igualdades miembro a miembro. Sumo todo lo que está a la izquierda de cada una de las ecuaciones y por otro lado sumo todo lo que está a la derecha de todas las ecuaciones. Si sumo lo que está a la izquierda, tengo tensión 1 menos peso A más tensión 2, ya estos dos los pusimos, esto es de el diagrama de cuerpo libre A, tensión 2 más peso B menos tensión 1, todo esto es del B, y vamos con el C, más peso C menos tensión 2, todo esto es del C, igual a masa A por aceleración, más masa B por aceleración, más masa C por aceleración. De este lado del igual, tensión, acá tengo más tensión 1, acá si bien no se escribe, hay un más, acá tengo menos tensión 1, y después tengo más tensión 2, menos tensión 2. Tensión 1 con tensión 1 se cancelan porque una está sumando y la otra está restando, y acá tensión 2 con tensión 2 se cancelan también porque una está sumando y la otra está restando, así que lo único que me queda es menos peso A más peso B más peso C igual. Acá podemos sacar factor común A y me queda masa A más masa B más masa C, todo esto por la aceleración. Y como lo que quiero averiguar es la aceleración, finalmente me queda que menos peso A más peso B más peso C dividido la masa A más la masa B más la masa C es igual a la aceleración, que es lo que quiero averiguar. Los pesos en realidad no los conozco. A mí la información que me dan es de las masas. Las masas, con los pesos los voy a tener que averiguar con la fórmula también de Newton. Yo sé que peso es igual a la masa por la gravedad, y nosotros gravedad, para facilitar las cuentas, usamos 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, a nosotros nos dan las masas. Las masas son 80 kilogramos, 75 kilogramos y 45 kilogramos. Nosotros con esas tres masas podemos calcular los pesos, ¿sí? El peso simplemente, como es multiplicar por 10, nos da la masa multiplicada por 10 y obviamente el resultado nos da en Newton. Si la masa es 80 kilogramos, el peso es de 800 newton. Si la masa es de 75 kilogramos, el peso es de 750 newton. Y si la masa es de 45 kilogramos,
el peso es de 450 newton. Entonces tenemos todos los datos, tenemos el peso de A, el peso de B, el peso de C, la masa de A, la masa de B, la masa de C, podemos determinar cuánto vale la aceleración. Esto va a ser aceleración igual el peso de A, 800, menos 800 newton, más el peso de B, 750 newton, más el peso de C, 450 newton. Todo esto dividido la suma de las tres masas, 80 kilogramos, más 75 kilogramos, más 45 kilogramos. Esto lo podemos hacer directamente con la calculadora. Menos, vamos a sumar las masas, primero 80 más 75 más 45, en total son 200 kilogramos. Esta suma, 80 más 75 más 45, nos da 200 kilogramos. Entonces hacemos menos 800 newton más 750 newton más 450 newton igual 400 dividido los 200 kilogramos nos da 2. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos los esquemas, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, ya calculamos la aceleración, nos pide que calculemos las fuerzas que debe soportar cada una de las sogas. Bueno, de la fórmula del diagrama de cuerpo libre A podemos calcular la tensión 1 y de la fórmula del diagrama de cuerpo libre C podemos calcular la tensión 2. Tensión 1 de, vamos a poner acá un asterisco, vamos a poner acá tensión 1 va a ser igual a la masa de A por la aceleración más el peso de A. Esto lo sacamos del asterisco. Acá, el peso de A lo pasamos sumando, así que la tensión 1 va a ser igual a la masa de A, 80 kilogramos, por la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado, más el peso de A, 800 newton. La tensión 1, hacemos esa cuenta con la calculadora, 80 por 2 más 800, esto da 960 newton. Ya tenemos el valor que tiene que aguantar la soga 1, la soga que une a A con B, tiene que aguantar 960 newton. Vamos a calcular la otra soga. Que lo más fácil es sacarla de acá. Paso el C, el peso C, restando para el otro lado me queda menos la tensión 2, es igual a la masa C por la aceleración, menos el peso C, es esta ecuación de acá, el peso que está sumando lo paso restando para el otro lado, menos la tensión 2 es igual a la masa C, 45 kilogramos, por la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado, menos el peso C, que es 450 newton, menos la tensión 2, va a ser igual, y hacemos esa cuenta. 45 por 2 menos 450
Esto me queda menos 360. Pero es el valor de menos T2. Menos T2 vale menos 300, así que T2 vale 360 newton. Ya averiguamos las dos tensiones. Lo que podemos hacer es la verificación de que esto esté bien usando la fórmula que obtuvimos en el diagrama de cuerpo libre B. Dice que la tensión 2, que ponemos el valor directamente, 360 newton, más el peso B, 750 newton, menos la tensión 1, que es 960, nos tiene que dar igual a la masa B por la aceleración. Hacemos la cuenta de arriba. 360 más 750 menos 960 nos da 150 newton. Toda la primera parte nos da 150 newton. Y esto nos tiene que dar igual a esta otra cuenta, 75 por 2, que da 150 newton. O sea que con esto verificamos que todas las cuentas están bien hechas. Ya tenemos bien calculado entonces la aceleración y las fuerzas de las sogas. Ahora vamos a borrar y agregar la distancia que agrega B, que es cinemática. Es la parte del ejercicio, pero de cinemática. Lo único que nos falta es la distancia, la aceleración, el valor de la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Para determinar la distancia tenemos que aplicar cinemática. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 0. 0 por 5, 0, así que todo esto es 0. El desplazamiento es igual a un medio por la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que es 5 segundos al cuadrado. Así que el desplazamiento, el 2 se simplifica con el 2, me queda 1 metro por segundo al cuadrado por 25 segundos al cuadrado. Los segundos al cuadrado se simplifican con los segundos al cuadrado, así que el desplazamiento es simplemente de 25 metros. Todos los cuerpos se desplazan lo mismo, ¿no? Porque están todos atados. Así que el desplazamiento de A, el desplazamiento de B, el desplazamiento de C, el desplazamiento de cualquiera de los cuerpos es directamente de 25 metros. No nos importa de qué cuerpo nos están preguntando el desplazamiento es el mismo para todos. 25 metros y se terminó todo lo que había que hacer.